Busquen por favor en sus Biblias el capítulo 16, estaba diciendo, el capítulo 16 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. ¿Ya lo tienen? Antes de dar lectura vamos a hacer otra oración más. Nuestro Padre Celestial, te seguimos alabando por tantos privilegios, tantas bendiciones, tanta misericordia que has tenido para con nosotros a lo largo de esta semana. Te queremos suplicar en esta tarde que obres a través de la predicación de tu palabra, que ilumines los ojos de los hermanos, de todos nosotros, para que podamos entender esta enseñanza. También te pedimos para que nos redargullas, pongas de manifiesto nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, podamos salir de aquí con cierta convicción de pecado y que nos corrijas, que son los propósitos de tu palabra. También te pedimos por las personas que no te conocen aquí presentes, que también les hables a ellos a través de esta enseñanza. Que en todas las cosas tu nombre reciba la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Perdón, hermano. Hechos capítulo 8. Perdón, 16, ya se las estoy cambiando. Hechos 16. Vamos a dar lectura a partir del versículo 13. Y nos dice así la escritura. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Es el que está contando esto. Y dice el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, esto es que vendía telas, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el mensaje de Pablo. Y el Señor sigue viciando mucho. Damos otra vez lectura al versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. A manera de introducción quisiera comentarles que, como ustedes saben, nosotros nos reunimos los días viernes para nuestro culto de oración. Siempre nos reunimos los viernes para orar. Y una de las peticiones que nunca puede faltar en los cultos de oración es que Dios obre a través de la predicación de su palabra. Esa oración nunca puede faltar los viernes. Siempre el día viernes el pastor o un hermano ora para que Dios obre el día domingo a través de la predicación de su palabra. Esa oración nunca puede faltar los días viernes. Y la importancia de esta oración radica en el hecho de que por más dotado que sea el predicador, por más elocuente que sea el predicador, por mejores que sean sus argumentos, por buenos que sean sus argumentos, la palabra no será eficaz a menos que Dios obre a través de su palabra. Repito, por más dotado que sea el predicador, por más elocuente que sea, por más carismático que sea, por más buenos que sean sus argumentos, la palabra no será eficaz a menos que Dios quiera obrar
a través de su palabra. Hemos escuchado de nuestro pastor también la siguiente oración: de nada le sirve al hombre hablar si tú callas. Es una oración que el pastor Moisés ha hecho de manera frecuente. En el versículo que leíamos al inicio, esta historia de Lidia, vemos que había varias mujeres reunidas en este lugar. Dice que se juntaron las mujeres para la oración. Escuchen, tenemos a un grupo de varias mujeres, no sabemos cuántas eran, pero debieron de haber sido algunas mujeres. Todas estas mujeres escucharon el mismo sermón. Todas estas mujeres escucharon al mismo predicador, pero solamente Lidia fue salva. ¿Por qué? ¿Quién hizo la diferencia? Leemos que Dios abrió el corazón de Lidia. Entonces aquí podemos ver que la palabra será eficaz solamente cuando Dios la hace eficaz. Dios es soberano en hacer eficaz su palabra. Les repito, fue el mismo predicador. O sea, el problema no fue el predicador, fue el mismo sermón, pero Dios solamente quiso salvar a Lidia. Es por eso que esta oración no puede faltar los viernes, porque reconocemos que solamente Dios puede abrir el corazón de los incrédulos y aún hacer que los creyentes aprovechen la palabra de Dios. Vamos a otro versículo, a Isaías 55, por favor. Isaías 55. Se me olvidó mencionar que el título de la predicación del día de hoy lo he titulado Creando las mejores condiciones para recibir la palabra. Creando las mejores condiciones para recibir la palabra. Y nuestro sermón va a estar basado en el capítulo 8 de Nehemías. Ahorita nada más estamos haciendo una pequeña introducción. ¿Ya tienen Isaías 55? Vamos a dar lectura a partir del versículo 10. Isaías 55, 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Escuchen los resultados que va a tener la palabra. No volverá vacía, será prosperada, cumplirá sus propósitos. Pero esto va a pasar siempre y cuando Dios haya enviado su palabra. Esto va a pasar a condición de que sea Dios el que envíe su palabra. Entonces también es una buena oración para los días domingos pedirle a Dios que nos envíe su palabra. Vamos a ver más ejemplos de estos. Vamos por favor al Salmo 107. Lo que estamos viendo es que la palabra será eficaz cuando Dios hace que sea eficaz. Cuando Dios envía su palabra. Salmo 107. Damos lectura a partir del versículo 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cómo los libró? Versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Un versículo más, Salmo 147. Salmo 147.
damos lectura únicamente al versículo 15. De nuevo está aquí la idea. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. También podríamos traducirlo, velozmente hace correr su palabra. Entonces lo que estamos viendo en estos textos es que la palabra de Dios será eficaz cuando Dios hace que sea eficaz. La palabra de Dios será eficaz cuando Dios obra por medio de su palabra, como leíamos en los Salmos, cuando Dios envía su palabra. Nosotros los que predicamos deberíamos de ser más dependientes de Dios que de nuestros conocimientos, que de nuestras herramientas. Tenemos que depender completamente de Dios porque reconocemos que por mejores argumentos que presentemos, si Dios no aplica su palabra, si Dios no hace eficaz su palabra, de nada sirven los argumentos. Más que tratar de convencer a los hombres de que esto es verdad, más que tratar de convencerlos a ustedes, debería de ser nuestra oración tratar de convencer a Dios que Él los convenza a ustedes, que Él convenza a su pueblo. Entonces queda claro, en primer lugar, que la predicación solo será eficaz si Dios envía su palabra, si Dios obra a través de su palabra. Independientemente del instrumento humano, la palabra será eficaz solamente si Dios hace que su palabra sea eficaz. Pero, ¿acaso hay algo que nosotros tengamos que hacer? ¿Hay alguna responsabilidad nuestra para que esto suceda? O sea, el primer punto es que la palabra de Dios es eficaz si Dios hace que ésta sea eficaz. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Tenemos alguna responsabilidad en esto? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Hay alguna responsabilidad? ¿Tenemos alguna responsabilidad? ¿Hay algo que debamos hacer? ¿O nuestra actitud debería de ser, bueno, yo voy a venir y si Dios quiere enviar su palabra, que la envíe, y si no, pues yo no tengo nada que hacer aquí? ¿Hay algo que tengamos que hacer? ¿Tenemos alguna responsabilidad nosotros? Ya vimos una. ¿Cuál es? Orar para que Dios obre a través de su palabra. Orar para que Dios obre a través de su palabra. Antes de salir de sus casas cada domingo, pídanle a Dios esto. Durante el transporte pueden pedirle a Dios esto: Señor, bendícenos con tu palabra. Señor, bendice a los hermanos, bendice a toda la congregación, enséñanos a través de tu palabra, confróntanos, corrígenos, corrige lo deficiente, ayuda al pastor o al hermano que vaya a predicar. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Orar para que Dios obre a través de su palabra. Esto mismo le pedía a Pablo a los hermanos, ¿se acuerdan? Oren por mí para que la palabra de Dios fluya. Entonces, en primer lugar, hemos visto que la palabra será eficaz cuando Dios quiere, que la palabra será eficaz si Dios quiere hacerla eficaz. Ahora vamos a ver cuáles son nuestras responsabilidades. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Tenemos que entender bien este tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, porque un mal entendimiento de este tema produce, por ejemplo, hay personas que descubren la doctrina bíblica de la predestinación y encuentran en esta doctrina un pretexto para no orar. Bueno, pues si Dios ya tiene predestinados, Dios los va a salvar, aunque nosotros no hagamos nada. O sea, hay personas que encuentran en estas doctrinas pretextos para no hacer lo que les corresponde. Dios es soberano en bendecir su palabra, pero hay una responsabilidad que tenemos que cumplir nosotros, todos nosotros. Hay una responsabilidad. Ya vimos parte de nuestra responsabilidad, que es orar. Ahora, vamos al capítulo 8 de Nehemías. Por favor, dejen una marca. Prácticamente no nos vamos a mover del capítulo 8. Nehemías 8.
En el contexto, antes de dar lectura, vamos a leerlo desde el versículo 1, pero en el contexto, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo bajo un cautiverio en Babilonia? ¿Se acuerdan? Nabucodonosor los llevó cautivos a Babilonia y estuvieron en este cautiverio aproximadamente entre 50 a 70 años. No hay una cifra muy exacta. En los capítulos anteriores al capítulo 8 vemos la salida de Babilonia. Por ejemplo, vamos a dar lectura antes de llegar al 8, a los últimos versículos del capítulo 7. Bueno, todo el capítulo 7 empiezan a numerar las casas de familia y las personas que salieron del cautiverio. Y llegamos al último versículo del capítulo 7, el versículo 73, que nos dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Llegando el mes séptimo, los hijos de Israel estaban ya establecidos en sus ciudades. O sea, en el contexto, acaban de salir del cautiverio babilónico. Ese es el contexto. Y después ya vamos a dar lectura al capítulo 8. Vamos a dar una lectura larga del versículo 1 al 13. Dice así la palabra: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría,
porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. En esta lectura leímos 3 veces que el pueblo estuvo atento a la lectura y el pueblo estuvo atento a la explicación que los levitas daban. Y esta es otra parte importante de nuestra responsabilidad, estar atentos, estar atentos. Una vez dando lectura vamos a volver a leerlo, pero vamos a estarnos deteniendo y explicar cada punto en el pasaje. Volvamos al versículo 1, por favor. Nehemías 8:1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, es decir, unánimes, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En primer lugar vemos que se juntó todo el pueblo, dice, como un solo hombre. ¿Qué significa esto? Que estaban unánimes, todos unánimes, con un solo espíritu, con un solo propósito. Ahora nosotros podemos entender que hay muchas actividades que unen a los hombres. Por ejemplo, los deportes unen a los hombres, la política une a los hombres, la música, los espectáculos. Hay muchas actividades que unen a los hombres, pero aquí tenemos un pueblo reunido con un buen propósito, con una buena motivación: buscar a Dios, escuchar la palabra de Dios. Esto es un buen motivo que une a los hombres. Aquí podemos ver en este primer versículo 2 puntos importantes sobre nuestra responsabilidad. 2 puntos muy importantes. En primer lugar, reunirnos. Ese es el primer punto. Se juntó todo el pueblo. El primer punto de nuestra responsabilidad es reunirnos. Tenemos que reunirnos. Tenemos que reunirnos. Quisiera hacer un comentario aquí de por medio sobre el tema de las transmisiones en vivo que realizamos en esta iglesia. Las transmisiones no tienen el propósito que los creyentes se queden en su casa a ver el culto. Ese no es el propósito de las transmisiones. Las transmisiones son un medio para que personas que no conocen el Evangelio encuentren estas prédicas en YouTube y lleguen a la salvación. No tiene el propósito de que los creyentes digan: ay, hoy me siento mal, pues veo la transmisión. Ese no es el propósito de las transmisiones. Los creyentes tienen que estar reunidos en el salón. Tienen que estar. Entendemos que hay causas de fuerza mayor que a veces no nos permiten estar, pero el propósito de las transmisiones no es darle herramientas a la gente para que justifique sus faltas y diga: bueno, yo veo la transmisión. Quisiera contarles una historia muy breve que me platicó el hermano David Sandoval, ministro en la iglesia en Puebla. Me contó de una persona que se reúne en su iglesia, que muchos domingos no va. Pero ¿saben por qué no va? Porque va de iglesia en iglesia, iglesias hermanas, a congregarse. Entonces esta persona, por ejemplo, va seguido a Sándalo, se toma una foto, una selfie, y se la manda al grupo de la iglesia, dando a entender: miren, no vine, pero estoy en Sándalo. O va a Tlaxcala y se toma la foto y la manda al grupo. O sea, está diciendo como presente. Y a veces eso llegaba a pasar en las transmisiones, pero hermanos que no venían y saludaban: buenas tardes, hermanos, como haciendo lo mismo, presente. Miren, no vine, pero miren, aquí estoy presente. Ese no es el propósito. Los creyentes tenemos que reunirnos. Nunca se va a comparar escuchar la prédica con estar aquí. Cristo ha prometido su presencia especial cuando estamos reunidos, cuando la iglesia se reúne, donde 2 o 3 están reunidos. En segundo lugar, en este texto también encontramos parte de nuestra responsabilidad, que es venir con la motivación correcta. Este pueblo se reunió ¿con qué motivación? Escuchar la palabra. Yo les pregunto aquí: ¿ustedes hoy vinieron a escuchar la palabra? ¿Pensaron antes de salir de sus casas o anoche:
Mañana voy a ir al culto a ser edificado con la palabra, o vinieron por pura costumbre. O el caso de los jóvenes, vinieron porque los trajeron sus padres. ¿Con qué motivación vienes al culto? Antes de venir te preguntas, te cuestionas tus motivaciones, o es una práctica que no haces. Vamos a encontrar otros puntos muy importantes. Dice la Escritura, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. El pueblo le está pidiendo a Esdras que traiga el libro y que se los lea. Esdras, dice la Escritura, que era un escriba. Sí recuerdan cuál era la función de los escribas. Eran los que hacían copias de la palabra de Dios. Pero no solamente se nos dice que era escriba, se nos dice que también era sacerdote. Entonces vamos a decirlo así: Esdras era el líder religioso para esta gente. ¿Y qué es lo que la gente le está pidiendo a Esdras? ¿Qué es lo que la gente le está pidiendo? Háblanos la palabra de Dios, léenos la palabra, háblanos, explícanos la palabra. Esto habla bien de este pueblo. Están pidiéndole a su líder religioso lo que deben de pedirle, algo correcto. Muy tristemente en nuestros días, la gente le pide a los pastores muchas cosas, todo tipo de cosas, pero no le exigen, no demandan de sus pastores lo más importante. ¿Cuál es la función principal que nosotros deberíamos de esperar de nuestros pastores? Esto: háblanos la palabra de Dios. Pero en la actualidad hay personas que exigen, es que tiene que visitar más a los hermanos. Exigen ese tipo de cosas. Es que casi no nos visita. Es que, por ejemplo, hay quienes piensan que la obligación del pastor es que tiene que ayudarme con mis hijos rebeldes. Esa no es la función de un pastor. Es que tiene que ayudarme económicamente. Es que tiene que durar más el culto de alabanza. En nuestros días la gente le pide a sus pastores muchas cosas excepto lo más importante: háblanos la palabra de Dios. No sé si recuerdan en el libro de los Hechos cuál fue el propósito por el cual se establecieron diáconos. ¿Se acuerdan? Dice los apóstoles: no es justo que estemos sirviendo a las mesas. ¿Por qué? Porque estamos descuidando ¿qué? La oración y el estudio. Y en ese momento establezcamos 7 hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué llamaron a los diáconos? Para que los pastores se dedicaran ¿a qué? Al estudio, al estudio. Cuando las personas exigen a sus pastores, es que tiene que visitarnos más. Yo preferiría que mi pastor estuviera estudiando y orando a que estuviera en mi casa. Nos da mucho gusto cuando el pastor va a comer con nosotros y ha ido, pero lo que nosotros tenemos que demandar de nuestros pastores es la palabra, que se dediquen al estudio y a la oración. Versículo 2, continuamos la lectura, dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Ahora escuchen, aquí nos va a dar una lista del público, de la audiencia a la que se estaban refiriendo, a la que se estaban dirigiendo. Escuchen bien. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres, en primer lugar, como de mujeres, en segundo lugar, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Quiénes son estos a los que se refiere? Y todos los que podían entender. ¿A quién se refiere? Vamos a ver que hay un debate tremendo alrededor de este versículo, pero lo vamos a resolver. En realidad no es difícil de entender. Voy a dar lectura al mismo versículo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Considero que esta traducción da en el clavo, nos aclara mejor este pasaje. Fíjense cómo lo traduce. Así que el 8 de octubre, o sea, también traduce el calendario judío al calendario occidental. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea. Esta incluía a los hombres, a las mujeres y a todos los niños con edad,
suficiente. Fíjense quién era el público. Ahora, ¿por qué no dijo simplemente trajo el libro y lo leyó delante de todo el pueblo? ¿Por qué nos da una lista? Es muy específico con la audiencia a la que se estaba dirigiendo. Y vamos a ver que esta audiencia se repite 2 veces, es enfático. En el versículo 3 también nos vuelve a repetir esto. Ahora, ¿quiénes son estos que la Biblia identifica como todos los que podían entender? ¿Quiénes son? Voy a leerles de otra traducción actualizada, que esta traducción sí se voló la barda, se puso muy dinámica, ya no está prácticamente traduciendo, sino está parafraseando, pero también nos va a ayudar un poco a comprender. La traducción con lenguaje actualizado lo traduce así: ahí estaban presentes los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 12 años. Así lo traduce la traducción con lenguaje actualizado. La NTV lo tradujo: y todos los niños con edad suficiente para entender. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién se refiere? Antes de descubrir a quién se refiere, es evidente que aquí hubo una distinción, ¿sí o no? No se nos dijo y leyó la ley delante de todo el pueblo. Primero lo reduce a la congregación y después hace más específica la lista. Hombres, mujeres y niños con edad suficiente. Escuchen el versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Aquí está este misterioso grupo de nuevo. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Quiénes son estos? ¿A quién se refiere? Increíblemente, muchos grupos reformados y muchas iglesias de sana doctrina, hasta cierto punto, interpretan estos pasajes exactamente al revés de lo que el texto está diciendo. Exactamente al revés. ¿Saben cómo los interpretan ellos? Niños con edad suficiente o todos los que podían entender se refiere a niños de 2 años, desde que son destetados. Toman un versículo de otra parte de la Escritura, lo sacan de contexto para decir que se refiere a los niños chiquititos, a niños con 2 años, dicen ellos. Ahora la pregunta es, ¿un niño de 2 años puede entender? ¿Puede entender? O sea, aquí la Escritura se refiere a ellos cuando dice y a los que podían entender. Es evidente que no. Es evidente que no. Entonces, ¿a quién se refiere? Exactamente lo contrario que ellos dicen. Niños con edad suficiente. Niños con cierta edad que ya pueden entender. Un argumento a favor de entender el pasaje así, leíamos en el versículo 3 al final, que la reunión fue muy larga. Dice que se reunieron desde el alba. Esto es más o menos a las 6 de la mañana y hasta el mediodía. ¿Saben cuánto tiempo es esto? 6 horas. Ahora yo les pregunto, ¿un niño de 2 años, de 1 año, puede aguantar 6 horas sin ponerse inquieto? ¿Puede? Entonces, ¿quién es este público? Todos los que podían entender. ¿Quiénes son? Ya vamos entendiendo. No convocaron a los niños más pequeños. Hubo una distinción. Van a venir a reunirse hombres, mujeres y niños con edad suficiente. ¿Sí o no? Las personas que dicen, no, son los niños con edad suficiente, se refiere a los chiquititos, no saben lo que están diciendo. Lo están interpretando exactamente al revés. Ahora, la pregunta que esto nos genera es, si no traían a las reuniones a los niños más pequeñitos, ¿dónde se quedaban? ¿Sí o no? Genera esa duda. Si no reunían a los más chiquitos, de 1 a 3, 4 años, ¿qué hacían con estos niños? ¿Saben cuál es la respuesta? En la guardería. Los dejaban en la guardería. Alguien tenía que cuidarlos, ¿no? Ahora quiero decirles esto, hermanos.
estos versículos son una de las bases por la cual las iglesias bautistas tenemos escuelas dominicales. Aquí encontramos una base para tener una escuela dominical, para separar a los niños. Aquí está la base. Que en el pueblo, en estos pasajes se hizo esta distinción donde separaron a los más pequeñitos y solamente estuvieron expuestos a la predicación los que tenían suficiente entendimiento. Aquí tenemos esta base. Lo de guarderías es simbólico. Me refiero a que alguien tenía que cuidarlos. Ahora, si aquí tenemos la base de las escuelas dominicales, pues alguien tiene que cuidar aquí a los niños. Por eso, esto es uno de los propósitos que le pedí a los hermanos que son maestros de escuela dominical aquí presentes que estuvieran aquí. ¿Por qué? Hoy quisiera reconocer públicamente su labor de nuestros hermanos. Los hermanos aquí presentes tienen que sacrificarse domingo a domingo, no estar en la predicación. ¿Para qué? Para cuidar a los niños. ¿Con qué propósito? Crear las mejores condiciones en el salón. Porque sabemos que los niños, por su propia naturaleza de ser niños, o están jugando con una envoltura, o están interrumpiendo, o están balbuceando, o cualquier tipo de cosas. Y gracias a la labor de los hermanos aquí presentes, podemos tener en el salón mejores condiciones. Eso es lo que estaba pasando en los pasajes que estamos leyendo. No convocaron a los niños más pequeños. Alguien se sacrificó. Y vamos a venir a este punto más adelante. Quisiera abundar más en lo siguiente. Hay iglesias que no creen en la escuela dominical, que inclusive señalan que los que practicamos separar a los niños estamos mal. Hace poco me llegaron algunos videos, le llaman a esta doctrina las iglesias con familias integradas, pero realmente no tienen ninguna base bíblica para esto. No tienen ninguna base bíblica, es algo que simplemente se inventaron, porque curiosamente su base bíblica es este mismo capítulo 8 de Nehemías, pero interpretándolo al revés. Ellos dicen que un niño de 2 años esté tranquilo va a depender de la educación en su casa. Eso no es cierto. Un niño de 2 años no puede estar tranquilo. Un niño de 2 años va a ser inquieto. Uno de 6 que esté inquieto, ahí sí tiene que ver la crianza, ¿no? Pero un bebé de 1 año, de 2 años, hasta de 3 años, no tiene nada que ver con su crianza. Los niños son así por naturaleza. Entonces, lo que algunos de ellos hermanos señalan, es que ustedes hacen una segregación y separan a los niños. Uno de sus argumentos es, acuérdense hermanos que el entendimiento es espiritual y si Dios quiere abrir el entendimiento de un niño lo va a hacer. No es cierto, eso no funciona así, hermanos. Eso no funciona así. Algo que podemos entender o una forma en la que podemos ilustrar esto es la siguiente. ¿Qué pasaría si llevan a un niñito de 3 años a una universidad y lo meten a una clase de álgebra? Agarran al niñito de 3 años y lo ponen con los adultos a estudiar álgebra. ¿Qué pasaría? El niñito no va a entender nada, ¿sí o no? ¿O va a entender el niñito? No va a entender nada. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos lo contrario? Si agarramos a un estudiante universitario de álgebra y lo llevamos al kinder y le decimos, mira, te van a enseñar a dibujar o a colorear mandalas o lo que hacen ahí. ¿Qué va a decir el adulto? Oye, pues espérate, ¿cómo crees? ¿Qué significa esto? Que hay grados de entendimiento. Hay grados. Los niños conforme van creciendo, van entendiendo. Conforme van creciendo, van entendiendo. Pero vamos a volver a este punto más adelante, vamos a continuar la lectura. De nuevo damos lectura al versículo 3, que nos dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Repito, estas son 6 horas, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 6 horas atentos, hermanos. 6 horas. Miren esta lista que traje.
La película titulada Érase una vez en América dura 4 horas. Es una película muy famosa, muy popular. 4 horas. La película Pearl Harbor, 3 horas y media. La película El Señor de los Anillos, más de 2 horas. Ben-Hur, casi las 3 horas. Un partido de béisbol, 3 horas. Un concierto de música, 3 horas. Y las personas están dispuestas a aguantar todo este tiempo tranquilamente, están bien dispuestas a aventarse la película, el partido. Pero pobre del predicador si se pasa de los 50 minutos que ya le designé en mi corazón. O sea, si es un partido no hay problema, si es un concierto no hay problema, si es una serie, no, pone el otro capítulo, se quedó bien buena. Pero pobre del predicador si se pasa de su hora, porque yo ya le designé 1 hora. Los que tenemos la oportunidad de predicar, podemos llegar a ver la cara de sufrimiento de algunas personas, ya queriendo que esto se acabe. Normalmente son los que se la pasan mirando el reloj, con una cara de sufrimiento, de ya, o moviendo el piecito, o se manifiesta de muchas formas. Pero si es el concierto, otra. Pero a la prédica, aquí también podemos ver y analizar si venimos con la motivación correcta. Si somos de los que estamos pensando, ya que se acabe, hay un problema en nosotros. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Quisiera hacer una pausa aquí. No se refiere a un púlpito como este. En el hebreo original todavía ni existían los púlpitos. Se refiere a una plataforma para que Esdras estuviera más alto, más arriba. Lo vamos a comprobar más adelante. Dice, un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, está la lista de los levitas. Brincamos hasta el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, y aquí comprobamos que no era un púlpito, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Fíjense lo que vamos a encontrar en nuestro pasaje, en estos pasajes. Los hermanos o el pueblo de Dios, en este caso, hicieron cosas prácticas para crear las mejores condiciones. Hicieron cosas prácticas. En primer lugar, separaron a los pequeñitos, como ya lo vimos, ¿sí o no? Y en segundo lugar, hicieron una plataforma de madera para que Esdras se subiera y leyera desde más arriba. Ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué era necesario que lo subieran? ¿Por qué era necesario? Porque no había micrófonos ni diademas en ese tiempo. Nosotros ponemos las bocinas y las ponemos, entre más arriba estén, el audio se distribuye mejor, es una cuestión de acústica. El hecho de poner una plataforma y subir a Esdras era para que todos pudieran escuchar. Entonces podemos ver aquí que ellos están haciendo cosas prácticas para crear las mejores condiciones. Crear las mejores condiciones. Por eso una diadema, por eso compramos una diadema, por eso tenemos bocinas, por eso tenemos una dominical. Porque buscamos crear las mejores condiciones. Esa es parte de la responsabilidad que tiene la iglesia. Y específicamente esta responsabilidad es del liderazgo de la iglesia. Déjenme darle este ejemplo. Hace poco, el año pasado, en noviembre, tuvimos la oportunidad de estar en Tizimín. Era diciembre, en la iglesia del pastor Juan Puga. El clima estaba tranquilo, pero en mayo, junio, llegan a 50 grados. Y es un calor húmedo, o sea, 50 grados húmedo. ¿Ustedes han estado en un lugar con este clima y húmedo? Imagínense una iglesia en este lugar, con el techo de lámina chiquito, a 50 grados. Las personas, en vez de leer su Biblia, se estarían limpiando el sudor de los ojos. La Biblia llena de sudor.
una situación completamente incómoda. Tenemos que reconocer que concentrarse bajo estas circunstancias extremas debe de ser dificilísimo, debe de ser difícil. Ahora, supongamos que la iglesia tiene los recursos económicos para poner un clima, que la iglesia tuviera los recursos, pero que simplemente el liderazgo diga, no, que se aguanten. Estarían fallando, ¿sí o no, hermanos? Estarían fallando como iglesia. Si tuvieran los recursos de poner un clima, por lo menos unos ventiladores, y dicen, no, si se aguantan el calor para estar en otro lugar, que se lo aguanten aquí, estarían fallando. Como iglesia somos responsables de generar las mejores condiciones. Esa es parte de la responsabilidad que tenemos como iglesia. Pero hay que entender esto. Es en la medida de las posibilidades de cada iglesia. Hay iglesias que no tienen un salón para separar a los niños. Hay iglesias que no lo tienen. Pero si lo tienen y aún así permiten que los niños estén interrumpiendo, pues ahí estarían fallando como iglesia. Increíblemente, algunas de estas iglesias que no creen en la dominical y en separar a los niños, increíblemente, por más increíble que se les haga, tienen escuelas dominicales, pero ¿qué creen? Cuando termina el culto ya los separan. O sea, los niños se van a su clase, pero hasta que el culto terminó, ¿qué nosotros diríamos al respecto? ¿Ya para qué? La verdad, ¿ya para qué? Si el punto era crear las mejores condiciones, separarlos después del culto, la verdad ya no tiene ningún sentido. Entonces queda claro la responsabilidad que tenemos como iglesia de crear las mejores condiciones en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de las posibilidades de cada iglesia. Seguimos leyendo, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Cuál fue su reacción al escuchar la palabra de Dios? Adoración. ¿Cómo demostraron su adoración? En primer lugar, amén, amén. Cuando nosotros éramos carismáticos pentecostales, ustedes no sé si han estado en una de estas iglesias todo el tiempo, amén, amén. Hay personas que ya tienen tanto el amén que a veces dicen amén a cosas que no deberían de decir. No, y que el diablo amén. ¿Cómo que amén, hermano? Es como de todo le dicen amén. Ay, perdón. Nosotros no practicamos el amén, amén. Tampoco alzamos nuestras manos y tampoco nos postramos. Entonces la pregunta es, ¿cómo demostramos entonces nuestra adoración en el culto? Ya no nos postramos, ya no levantamos las manos y ya no decimos amén. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra adoración en el culto? Les voy a dar una lista de qué es lo que deberíamos hacer o cómo debería de manifestarse nuestra adoración en el culto. En primer lugar, manifestamos nuestra adoración haciendo un esfuerzo por estar atentos a la predicación. Escuchen cómo lo estoy diciendo, haciendo un esfuerzo. Estar concentrados requiere un esfuerzo. Ustedes y yo sabemos que la mente es bien fácil de distraerse, la mente se nos va y ya estamos pensando, no, ¿qué haría si tuviera 50,000 pesos ahorita? La mente se va y empieza a pensar toda clase de tonterías. Y si alguien dice, no, mi mente siempre está en la prédica, la verdad no les creo. A todos nos ha pasado que la mente está, ¿cómo le estará yendo a mis Chivas, a mi América? La mente se va. La mente se va. Entonces, estar concentrados requiere un esfuerzo. Y en algunos casos es un esfuerzo gigantesco. Es un esfuerzo. En segundo lugar, manifestamos nuestra adoración evitando distractores. Esto ya lo estoy diciendo a nivel personal. Vamos a manifestar verdadera adoración evitando distractores. ¿Cuál sería un distractor? El celular. Que esté sonando el celular. Que esté suene y suene el celular. Hace como 2 años estaba viendo una prédica del hermano Tomás en Sándalo
y un celular estuvo suene y suene. Y el hermano paró la prédica y ya estaba bien enojado y dijo, por favor apaguen ese celular. Pero se notaba su molestia. ¿Saben qué pasó? Luego los comentarios. Es que no puede enojarse así, ni puede hablar tan fuerte. ¿Qué tal si le sonó a una persona nueva? Ah, caray, o sea, como eres nuevo, tu celular puede estar suene y puedes destruir el culto nada más porque eres nuevo. No, lo que hizo el hermano está bien, es correcto. Tenemos que mostrar reverencia a la palabra de Dios que está siendo predicada. Evitar distractores, apagar el celular, evitar comer a la hora del culto. Evitar hacer ruidos con las envolturas y toda clase de cosas que nos pueda distraer. Otra forma en la que manifestamos nuestra adoración en el culto es dejar nuestras preocupaciones, nuestros afanes en manos de Dios. Hay personas que vienen al culto con un problema y salen del culto. ¿Y de qué trató la prédica? Es que estuve pensando en mi hijo que ayer tomó y... O sea, no se concentran porque están pensando en un problema que dejaron allá afuera. Ustedes tienen que entender, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Nada nos puede distraer. Así manifestamos nuestra adoración. Otra forma de manifestar nuestra adoración es procurar nuestros cuerpos físicos. ¿Saben a qué me refiero? Evitar las desveladas. Afortunadamente, nuestro culto es a la 1 de la tarde. Pero hay iglesias en Querétaro empieza a las 9. Imagínense una persona que se durmió a las 2, 3 de la mañana y luego pararse temprano, bañarse, va a estar en el culto. O sea, hay veces que por el trabajo no podemos evitarlas. Pero cuando se pueden evitar y no lo hacemos, estamos siendo negligentes. Necesitamos estar al 100 para aprovechar la predicación. Evitar cierta clase de alimentos. Hay personas que les hace daño el queso, por ejemplo, y van a estar yendo al baño constantemente porque ayer comí queso y ya esa persona ya sabía que le hacía daño el queso. Ese es el punto. En quinto lugar, tenemos que mostrar reverencia durante la predicación. Mostrar reverencia. Quisiera ilustrar este punto de la reverencia de esta forma. Ya ven que para sacar la visa para irse a los United hay que hacer una cita con el cónsul. Pues las personas cuando van a su cita se transforman, bien peinaditos. Buenas tardes, cónsul. Y la esposa, pues este cuate nunca saluda a nadie, no sé de dónde sacó lo educado. ¿Por qué se está comportando así? Porque él dice, no, pues es un cónsul, este lugar requiere reverencia. ¿No requeriría más reverencia la reunión? ¿No requeriría más reverencia? Tenemos que mostrar reverencia. Estas que les estoy mencionando son cosas prácticas a nivel personal que tenemos que hacer para mejorar las condiciones para nosotros mismos. Pero hay una lista más importante. Hay una lista más importante. Esto que acabo de mencionar son cuestiones externas que nosotros podremos llegar a hacer para estar más atentos y más concentrados. Pero hay algo más importante y es una preparación del corazón. Una preparación en el corazón. Esta es otra lista y estos puntos son más importantes. No solamente hay que prepararnos externa y físicamente, hay que preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses 2. Versículo 13, nos dice así la Escritura. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Tesalónica y le dice, Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes.
Escuchen lo que está diciendo Pablo. Cuando ustedes recibieron la palabra, no la recibieron como palabra de hombres. ¿Cómo la recibieron? Como lo que es la palabra de Dios. Y ahora quiero notar que no se refiere a las Escrituras. No se refiere a las Escrituras, se refiere al mensaje que Pablo les habló. ¿Qué significa esto? Cuando una persona se para en un púlpito y interpreta correctamente la Biblia, está hablando la palabra de Dios. No es necesario que esté leyendo la palabra de Dios. Al hablar la palabra e interpretarla de manera correcta, eso es la palabra de Dios. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Ustedes la recibieron como lo que es la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, hay que preparar nuestros corazones para recibir la palabra como lo que es. No venimos a escuchar las ideas del pastor Moisés ni del hermano Gerardo. Esas no nos interesan. Venimos a escuchar y entendemos que aquí les damos la palabra de Dios. En segundo lugar, hay que preparar nuestros corazones para recibir la palabra con humildad. Lo contrario de recibirla con soberbia. ¿Saben cómo se puede manifestar recibir la palabra con soberbia? Eso yo ya lo sé. Es que eso que él dijo yo ya lo sabía. Eso yo ya lo sé. ¿A poco tú me vas a enseñar si yo tengo más años aquí? Hay que recibir la palabra con humildad. Con humildad. Dice la Escritura, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Hay que recibir la palabra con humildad. En tercer lugar, hay que recibir la palabra con gratitud. Hay que recibir la palabra con gratitud. ¿Cómo? Entendiendo lo siguiente. En esta misma hora, en este mismo día, miles de personas están reunidas en iglesias evangélicas donde les están enseñando puras mentiras. El domingo pasa eso. Miles de personas reunidas en iglesias evangélicas que se reunieron, que viajaron algunos para escuchar puras mentiras, en algunos casos puras tonterías. Se llaman iglesias evangélicas, pero muchos de sus congregantes no han escuchado el evangelio ni una sola vez en su vida. O sea, qué irónico, ¿no? Se llaman iglesias evangélicas, pero no conocen el evangelio. ¿Qué debería de producir eso en nosotros? Que Dios nos haya traído a una iglesia donde sí se predica el evangelio. Gratitud. Ustedes no llegaron aquí porque su curiosidad los trajo, porque fueran muy listos, porque investigaron. Dios los ha traído aquí. Dios los ha traído aquí. En esta misma hora están escuchando mentiras la gente, pero Dios nos ha concedido conocer el verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que recibir la palabra con gratitud. En cuarto lugar, punto muy importante también, hay que quitar los ojos del instrumento humano. No es una justificación lo que les voy a decir, hermanos, pero si buscan errores en el predicador, los van a encontrar. Si buscan errores en cualquier predicador, en cualquier pastor, los van a encontrar. Spurgeon, Owen, Edwards, Whitefield, todos ellos cometieron errores y todos ellos todavía había pecado remanente en sus vidas. Ustedes quiten el ojo del instrumento humano, fíjense en el mensaje que está dando. Quiten sus prejuicios. Aún la Escritura nos revela sobre el profeta Elías, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice la Escritura. Entonces, aparte de la preparación externa para crear las mejores condiciones, debe haber una preparación interna en el corazón. Recibir la palabra con humildad. La soberbia nos hace pensar, a mí nadie me puede enseñar nada. La humildad, todo lo contrario. Yo puedo aprender hasta de un niño. Hasta de un niño puedo aprender. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín. De Nehemías 8.
Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaía. ¿Qué hacían ellos? Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hay un debate alrededor de este versículo. ¿A qué se refiere con que ponían sentido y hacían entender al pueblo? ¿A qué se refiere? Hay quienes dicen que tras el cautiverio babilónico que duró 50 años, los israelitas abandonaron el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque ya vivieron en Babilonia. Estamos hablando que habían pasado 50 años. Entonces hay quienes afirman, poner el sentido es que estaban sirviendo de traductores. ¿Por qué? Porque la ley estaba en hebreo. Esdras leía en hebreo, pero la gente ya no sabía hebreo. Entonces estos levitas estaban teniendo la función de ser traductores. Esa es la forma número 1 de ver este pasaje. La forma número 2, ¿saben cuál es? Estaban explicando expositivamente el contenido de la ley. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? ¿Eran traductores o estaban explicando lo que estoy haciendo yo en este momento? ¿Cuál creen que era la correcta? No eran traductores. Y aunque fueran traductores, también el texto nos da a entender que ponían sentido. Y leemos más adelante que la gente se fue gozosa. ¿Por qué? Porque entendieron la lectura. Así dice el texto, no dice que entendieron lo que la lectura estaba enseñando. Entonces no simplemente eran traductores, eran maestros. Lo que podemos ver en este pasaje, muy importante, el punto muy importante de este pasaje, es que había personas específicas designadas con esta tarea de hacer entender al pueblo la ley. Personas específicas. Y tenemos que notar en primer lugar que eran puros varones. O sea, desde aquel tiempo, nada de pastoras, nada de... Eran levitas varones. Y ahí está la lista de los que hacían esto. Entonces, esto nos enseña algo muy importante. La necesidad de tener buenos maestros en las iglesias que hagan entender al pueblo el sentido de la ley. ¿Quiénes son estos maestros? Los pastores. Evidentemente los pastores. Existe la necesidad de tener buenos maestros. Vemos que ellos ponían sentido y que el sacerdote Esdras leía la ley. Aquí quisiera hacer otro comentario. Tenemos un libro en nuestra biblioteca que se titula El Principio Regulador, escrito por Samuel Waldron. Pero el libro que tenemos es un resumen. En primer lugar es un resumen y en segundo lugar no es el original de Waldron. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con todo lo que dice Waldron. Waldron dice, basado en este mismo versículo que acabamos de leer, que parte de la liturgia en el culto es que leyamos un capítulo completo de la Biblia. O sea, antes de empezar la prédica hay que leer un capítulo y el siguiente domingo otro capítulo y el siguiente domingo... Waldron lo mete en su principio regulador y dice que los que no lo practican están mal. Y él se está basando en Nehemías capítulo 8. Pues el que está mal es el hermano. ¿Por qué? No es muy provechoso una lectura sin explicación y sin aplicación. Esdras no simplemente se centró en la lectura. Esdras quería que los levitas fueran y le explicaran la lectura a la gente. No cuando ustedes estudian en sus casas tratan de entender lo que están leyendo, porque si nada más leen de corrido y no se profundizan a entender, no hay ningún provecho en eso. La lectura cobra sentido cuando hay una intención de entenderla y aplicarla. También vemos en este punto la responsabilidad que tenemos los que predicamos. Originalmente había notado la responsabilidad que tienen los que predican. Y ya después pensé, no, pues tengo que poner los que predicamos, porque pues yo predico. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los que predicamos? Todos los que se paran en un púlpito. ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
hacer entender al pueblo la palabra de Dios, poner sentido, hacer entender, explicar. No es nuestro propósito darles consejos útiles para triunfar en la vida. Ese no es nuestro propósito. Tampoco es nuestro propósito entretenerlos con chistes y anécdotas, doble sentido. Ese no es el propósito de los que enseñamos. No es nuestro propósito manipularlos para que hagan una oración aceptando a Cristo en su corazón. Ese no es el propósito de los pastores, de los predicadores. Tampoco es nuestro propósito juntar admiradores, juntar a hacer un club de fans. Ese no es nuestro propósito. Esa es la responsabilidad que tenemos los que predicamos, hacer entender al pueblo la palabra de Dios. Si ustedes salen de aquí, terminando esta reunión, y no tienen un entendimiento mayor de la palabra de Dios, entonces he fracasado en mi misión. Si ustedes vienen a un culto y al salir de aquí su entendimiento de las Escrituras no ha crecido, entonces hemos fracasado los que enseñamos, porque nuestro propósito es hacerles entender la palabra de Dios. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley, las palabras de la ley. Aquí tenemos la respuesta de un pueblo que se prepara y que escucha con atención. ¿Cuál es el efecto que tuvo la palabra? La gente lloraba al escuchar la palabra. Esto apunta a que la palabra de Dios estaba cumpliendo su propósito. Estaba cumpliendo su propósito. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra redarguir aquí, estoy leyendo 2 de Timoteo 3:16, no es necesario que vayamos, casi lo conocemos de memoria ese versículo todos. La palabra redarguir en el griego es la palabra elenjos. Esa es la palabra redarguir. También se traduce en otras partes del Nuevo Testamento como dar certeza, dar convicción o poner al descubierto. Así se traduce redarguir: dar certeza, dar convicción o poner al descubierto. ¿Cómo fue la reacción del pueblo cuando estuvieron expuestos a la ley, a la palabra de Dios? Todos ellos lloraron. ¿Por qué? La palabra los estaba redarguyendo. La palabra les estaba dando certeza de su pecado. Pero ¿cómo cumplió este propósito la palabra? Porque el pueblo se preparó. La iglesia, todavía no había iglesia, pero la asamblea cumplió creando las mejores condiciones, mandaron a hacer un púlpito, separaron a los niños, el pueblo se preparó. ¿Y cuál es el resultado de una iglesia que se prepara? La palabra de Dios obrando, la palabra de Dios redarguyendo, siendo eficaz. Esto es lo que pasa cuando la palabra de Dios está obrando. Un pueblo contrito de pecado, con convicción, con certeza. Yo quisiera preguntarles a los que están aquí presentes, a todos: ¿tú has salido de este lugar con convicción de pecado? ¿Has salido de este lugar cuando vienes a las reuniones sintiéndote mal? ¿Has salido de este lugar sintiéndote incómodo porque sabes que estás abrazando un pecado en tu vida? ¿Has salido así, sintiéndote incómodo con tu pecado? Si tu respuesta es sí, qué bueno. Es la obra del Espíritu Santo. Si tu respuesta es no, pregúntate cuál será el problema, que nunca salgo con convicción de pecado. No le eches la culpa al predicador, seguramente tú no te estás preparando de manera correcta. Esto, hermanos, de gente llorando, quebrantada, podría pasar aquí mismo. Aquí en esta iglesia podría pasar eso. Siempre y cuando el pueblo de Dios prepare sus corazones para recibir la palabra de Dios. Esto podría pasar aquí mismo.
Versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque día santo es, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. Cambiaron su reacción. Pasaron de una tristeza a un gran gozo. ¿Y cuál fue el motivo de su gozo? Y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esta es otra reacción cuando la palabra está orando. Tristeza, pero también gozo. Yo pienso que todos los que predicamos tenemos la ilusión de que durante una predicación, durante un culto, la gente caiga o quebrantada, con convicción de pecado, llorando, o que lloren pero de alegría, porque están entendiendo y están siendo consolados por la misma palabra de Dios. Y esto podría parecer fantasioso para algunos de ustedes, pero la historia nos revela de que esto ha sido una realidad en muchas iglesias. Cuando Jonathan Edwards predicaba, la gente estaba de rodillas llorando. Cuando Spurgeon predicaba, esto pasaba. Cuando Whitefield predicaba, esto pasara. ¿Cómo nos gustaría que esto pasara seguido en esta iglesia? Que la gente llorara porque está siendo convencida de su pecado, pero también que la gente saliera con gozo. Dice la Escritura en otra parte: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:6. En medio de una gran tribulación, y esta iglesia estaba recibiendo la palabra con gozo. Solamente Dios puede obrar esto, pero es a condición de que el pueblo se prepare para recibir esta palabra. Procedemos al versículo 13, ya estamos por concluir. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron. Escuchen, otra lista. Para los que no creen que hubo una separación, una discriminación, una distinción, aquí hay otro público diferente que el primero, en el versículo 13. Al día siguiente se reunieron. ¿Quiénes se reunieron? Los cabezas de familia. ¿Quiénes son los cabezas de familia? Los varones, los padres. ¿Quién más se reunió? Los sacerdotes y levitas. ¿Con quién se reunieron? Con Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Escuchen, ya no incluyeron a las mujeres. Para los que no creen que hacían este tipo de distinciones, aquí ya no se incluyó a las mujeres. Aquí el público fue más reducido. Padres de familia, sacerdotes y levitas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que ya no estaban las mujeres? Y voy a conectarlo con el punto pasado. ¿Qué significa que no estaban los niños más pequeños? ¿Qué significa todo esto? ¿Saben qué significa? La responsabilidad que tenemos los varones, padres de familia, de instruir a nuestras esposas y de instruir a nuestros hijos. Eso significa. Escuché argumentos que están en contra de las dominicales que decían: es que yo quiero que mi hijo esté en el culto para que aprenda. No, discúlpame, pero no. Si tanto te interesa que tu hijo aprenda, entiende tú la prédica y explícasela tú, a su grado de entendimiento. Es que yo quiero que esté en el culto para que aprenda. No, eso es evadir tu responsabilidad. Si de verdad quisieras que tu hijo aprendiera, entiéndelo tú y explícaselo tú, pero explícaselo según su edad. Lo que estamos viendo aquí es la responsabilidad de los varones de instruir a nuestras esposas y a nuestros hijos. Dios nos va a responsabilizar de eso. También las madres de familia tienen esta misma responsabilidad. En las cartas a Timoteo, ¿cómo se salvará la mujer? ¿Cuál es su camino de salvación o su propósito en su salvación? Si criare hijos y estos permanecieren. Conocemos el texto.
Ahora voy a ilustrar este punto de la responsabilidad de los varones de la siguiente manera. Dejen una marca y vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Vamos a dar lectura a partir del versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Escuchen, Dios le está dando este mandato a Adán, pero Eva todavía no había sido creada. Eva va a ser creada hasta el versículo 21. Escuchen, en el versículo que sigue, 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Se dan cuenta que Dios había dado el mandato, pero todavía no estaba Eva? ¿Sí o no? Eva es creada hasta el versículo 21 cuando dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Conocemos la historia, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Escuchen, cuando Dios da el mandato de no comer del fruto, Eva todavía no estaba, y no tenemos ningún registro donde Dios vuelva a dar ese mandato. Pero salten al capítulo 3 de Génesis, a partir del versículo 1. Leemos: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cómo sabe Eva el mandato si ella no había sido creada? ¿Cómo sabe Eva el mandato? ¿Cómo lo sabe? Adán era responsable de transmitírselo. Adán era responsable de transmitírselo. Adán se lo transmitió. La Biblia responsabiliza al varón de esto. En otra parte se nos dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten a sus maridos en casa, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El texto presupone que las dudas que tengan las esposas se tienen que resolver en los esposos, responsabilizando al varón de la instrucción hacia sus esposas y de la instrucción hacia sus hijos. Dios responsabiliza a los maridos de instruir. ¿Por qué no convocó Esdras a las mujeres? Porque los esposos iban a transmitir esos mandatos, porque los esposos son los responsables y las esposas son responsables de enseñar, de instruir a sus hijos. Ahora quiero conectar esto de nuevo con el tema de la dominical. Lo quiero volver a conectar. Decíamos al principio que la dominical es una guardería. El propósito de la dominical es más una guardería para crear las mejores condiciones. Yo pienso que ese punto quedó claro. Entonces, lo que tenemos que entender es: no es responsabilidad de esta iglesia instruir a sus hijos. A todos los que tienen niños en la dominical, no es la responsabilidad de esta iglesia instruir a sus hijos. No es la responsabilidad de esta iglesia. Eso es responsabilidad de cada padre de familia, de cada madre de familia. El problema es que hay personas que trasladan esa responsabilidad a los maestros de escuela dominical. Es que ahí me lo están educando con historias bíblicas y cuentos bíblicos, entonces yo ya no tengo que hacer nada. No es responsabilidad de esta iglesia, tampoco de los maestros aquí presentes.
La responsabilidad de la disciplina formativa es de cada padre de familia, de cada padre de familia. Aprovechamos el tiempo que separamos a los niños para enseñarles historias bíblicas, actividades, pero esto no reemplaza ni suplanta su responsabilidad que tiene cada padre de familia de instruir a sus propios hijos. Quisiera ilustrar este punto desde otra forma, desde otra perspectiva. Hace algunos domingos, el hermano Rogelio, quien dirige la oración el domingo, hace algunos meses me pidió que orara por los jóvenes de esta iglesia. El hermano se debe de acordar. Después tuvimos la oportunidad de que nos acompañara a la misión a Comaltepec, y de camino, platicando, yo le dije: hermano, ya no me pidas otra vez que ore por los jóvenes. Y esa oración no me la pidas a mí. ¿Saben por qué le dije eso yo? Porque existe la tentación. Esto ha pasado. Hermano, es que oraste por los jóvenes, pero no incluiste a mi hijo. Con todo respeto, les debería de dar vergüenza decir algo así. Si quieres que oren por tu hijo, ora tú. A nadie le duele más tu hijo que a ti mismo. A mí no me duelen tanto los hijos de los hermanos como me duele mi propia hija. Y viceversa. No creo que a los hermanos les duela a mi hija tanto como les duelen sus propios hijos. Estoy ilustrando la responsabilidad de los padres. Y muchos de sus hijos no han sido salvos porque ustedes no han derramado sus corazones y sus lágrimas en favor de sus hijos. Y hasta que no pase esto, Dios no va a salvar a sus hijos. Hasta que no entiendan que la salvación de sus hijos es responsabilidad de ustedes. Que Dios los utilizó como un medio para traerlos a la vida física, pero también Dios los quiere utilizar como un medio para traerlos a la vida espiritual. Esa no es responsabilidad de esta iglesia, ni de los maestros de escuela dominical. Eso es responsabilidad de los padres, de cada padre de familia. Entonces para concluir, resumir la predicación. Quiero resumirla para concluir. En primer lugar, vimos que Dios juega un papel determinante a la hora de enviarnos su palabra. Dios hace que su palabra sea eficaz. Fue lo que vimos en primer lugar. En segundo lugar, vimos que la iglesia tiene la responsabilidad de crear las mejores condiciones para escuchar la palabra de Dios. Esa es responsabilidad de la iglesia, generar las mejores condiciones. Por ello esta diadema, por ello estas bocinas, por ello la dominical. Vimos en tercer lugar que hay una responsabilidad de cada quien de recibir la palabra en adoración, preparándonos interiormente, pero también exteriormente. En quinto lugar, vimos la responsabilidad de los que enseñamos. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y en último lugar, vimos que... No, ese ya lo leí, perdón. Esto es en resumen la prédica. Hay una parte de Dios, hay una parte de la iglesia, hay una parte del predicador, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y quiero concluir volviendo a dar lectura al texto que leímos al inicio en Isaías 55. Este texto lo leíamos al inicio después del libro de los Hechos. Lo que tenemos que ver nosotros, hermanos, es nuestra responsabilidad. Si Dios va a bendecir su palabra o no, si Dios va a enviar su palabra o no, no nos corresponde. Nosotros tenemos que ver lo que sí nos corresponde. Nuestra responsabilidad, prepararnos para recibir la palabra. Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, o sea, la lluvia cae y la nieve cae, pero no regresa. En sentido figurado, sabemos que la lluvia eventualmente regresa. Pero a lo que se refiere el texto es que cuando esta lluvia cae, riega, sino que riega la tierra y hace germinar la tierra y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Al agricultor le corresponde sembrar. Él no sabe si va a llover. Nosotros no tenemos que ver la parte de la soberanía de Dios. Si Dios quiere enviar su palabra o no, no nos corresponde. Nosotros tenemos que ver nuestra responsabilidad de prepararnos. En sentido espiritual, en sentido físico, la iglesia tiene que ver su responsabilidad de crear las mejores condiciones en la medida de sus posibilidades, pero la respuesta va a ser de Dios y yo no tengo que ver, a mí no me preocupa ni me interesa en cierto sentido lo que Dios vaya a hacer. Yo tengo que ver mi responsabilidad, al igual que al agricultor. Él siembra, si quiere tener una cosecha, él siembra. Pero él no tiene control de la lluvia. Él no sabe si va a llover, él no sabe si va a haber sequía. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Y el resultado está en las manos de Dios, pero eso, lo que Dios quiera hacer ya no nos compete. El decreto de Dios nos es oculto. Y tenemos que aplicar este principio en todo, en todo. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros familiares, como si lo fueran. En el momento en el que empieces a pensar, ¿y si no es? Ya estás fallando. La gracia se ofrece libremente a todos. El decreto es cosa de Dios. Nosotros tenemos que ver nuestra responsabilidad. Lo que Dios vaya a hacer con su palabra no nos corresponde a nosotros. Hace 8 días, hermanos, me tocaba dar la clase con los jóvenes y quisiera cerrar este sermón quisiera cerrar de la misma forma en la que cerraba yo la clase con los jóvenes. Solamente voy a agregar un par de cosas, pero quiero cerrar de la misma manera. Hace 8 días me dirigía a los jóvenes, hoy me dirijo a toda la congregación para señalar tu responsabilidad. Si tú no eres salvo, tu responsabilidad que tienes. Y tal vez aquí encuentres el motivo por el cual Dios aún no te ha salvado. Voy a cerrar de la misma manera y yo les decía a los jóvenes, pero les repito, hoy me dirijo a todos. Dios no te va a salvar si no vienes con la disposición de escuchar la palabra. Si tú no vienes con una disposición de escuchar la palabra, Dios no te va a salvar. Eso no ocurre, así no funcionan las cosas. Eso no es un argumento válido. No, tú ven a divertirte, a socializar y en una de esas Dios te hace que esté atento. Eso no va a pasar. Dios no te va a salvar si no vienes con la disposición de escuchar. Dios no te va a salvar si vienes a usar el celular durante la predicación. Tampoco eso no va a pasar. Dios no te va a salvar si vienes de mala gana al culto, si estás pensando que ya quiero que se acabe. Dios no te va a salvar así. Dios no te va a salvar si vienes obligado al culto por tus padres o por alguien más y si tu deseo sería estar mejor en otro lado. Si esto es así en tu vida, Dios no te va a salvar. Eso no va a pasar. Dios no te va a salvar si estás distraído durante toda la prédica, con tu mente en otro lado, haciendo todo tipo de cosas. Dios no te va a salvar así. Dios no te va a salvar si vienes de pura costumbre a los cultos. Esa no es una motivación válida. Dios no te va a salvar así. Dios no te va a salvar si vienes a dormirte al culto. Eso tampoco va a pasar. Dios no te va a salvar así. Dios no te va a salvar si no vienes buscando, si no vienes tocando. Si no vienes haciendo eso, Dios no te va a salvar. Dice la Escritura, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y déjame decirte esto también a ti que estás en Cristo en esta tarde. Jóvenes, adultos, cualquiera que esté aquí, niños sin Cristo. Si tú te llegas a perder, no le vas a decir a Dios, ni a tus padres, ni a nadie, es que yo no era un escogido. Nadie va a decir eso el día de su juicio.
Si tú te llegas a perder, a pesar de haber escuchado tantas veces el evangelio verdadero, no es que no eras escogido, es que tú nunca viniste a buscar verdaderamente a Dios, es que tú no quisiste ser salvo. Y no me estoy contradiciendo con la doctrina de la elección, la Biblia enseña las dos cosas. Si tú te pierdes, no digas, es que no era escogido. Si tú te pierdes, es que tú quisiste perderte. Si tú no eres creyente o no estás seguro de ser creyente, ¿por qué no comienzas viniendo al culto con expectativas? Si tú sabes que no eres creyente o si no estás seguro, ¿por qué no vienes a los cultos con expectativas? ¿Será que hoy me salvará Dios? ¿Por qué no pones esa actitud en tu corazón antes de venir? ¿Será hoy el día de mi salvación? ¿Por qué no vienes al culto con expectativas? Esta iglesia seguirá orando para que Dios te redarguye, te muestre tu pecado, te muestre tus intenciones, te dé certeza, pero tú tienes que cumplir con tu responsabilidad. Ustedes tienen que cumplir con su responsabilidad de venir al culto verdaderamente buscando a Dios, de ser verdaderos buscadores. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén? ¿Se acuerdan del pasaje? ¿Se acuerdan lo que Él decía? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Amigo que estás en Cristo, ¿se dirá de ti así el día del juicio? El día de tu juicio, Dios dirá estas palabras sobre ti. Yo quise salvarte, joven, jovencita, niños y adultos que están aquí sin Cristo. Yo quise salvarte, pero tú no quisiste. Ustedes tienen que ver su responsabilidad. Y como les repito, esta iglesia seguirá orando, seguirá pidiendo que Dios les muestre a través de la predicación su pecado, su responsabilidad, y que vengan al culto verdaderamente siendo buscadores, porque solamente así podrán llegar a la salvación. Terminemos orando.